Bienvenidos al podcast de Ilustres Anónimos. Bienvenidos y bienvenidas, queridos y queridas, a un nuevo episodio muy especial de Ilustres Anónimos, el espacio donde desentrañamos los misterios más intrigantes y las historias menos contadas de nuestra historia. Hoy es una noche muy especial. Hoy os invito a uniros a mí en un viaje único y emotivo. Un viaje que nos llevará 100 años atrás a las trincheras y campos de batalla de la Primera Guerra Mundial. ¡Feliz día! ¡Feliz casi Navidad! Hoy es Nochebuena. La Nochebuena de 2023. Es un día muy especial para los que somos seguidores de estas fiestas y vamos a decirlo también, y creyentes. Así que nada, me complace ser, no sé si el primero, pero uno de los primeros, o no sé, en felicitaros la Navidad y pues espero que hoy estéis pasando o vayáis a pasar una maravillosa noche en familia, o con los amigos o con la familia que uno elige, y que mañana paséis un maravilloso y espléndido día de Navidad, que os traigan muchas cosas si sois más de Papá Noel, y si no, pues a esperar un poquito más hasta Reyes. Pero lo importante es el espíritu, ¿no? El espíritu de convivencia, de fraternidad, de amor, y todo eso, ¿no? Es difícil, ¿no? Una vez estamos en la mesa, ¿no? Con la familia, ya se sabe lo que pasa. Pero bueno, más allá de ese tipo de historias, es una noche especial, es un día especial, y espero y deseo que sea el mejor día de este diciembre para todos vosotros. Y sobre todo también acordarme de todos los que trabajáis la noche de Nochebuena y el día de Navidad. Muchas gracias por vuestro esfuerzo, muchas gracias por vuestro trabajo, y que también paséis un maravilloso día. Así que nada, vamos a empezar con el tema, que hoy me temo que se puede hacer largo porque es súper interesante. Y es que estamos en la víspera de la Navidad de 1914. El mundo está sumido en un conflicto que ha sacudido los cimientos de las naciones y alterado para siempre el curso de la historia. Las naciones de Europa están atrapadas en una guerra desgarradora, una guerra que, como sabemos ahora, fue solo el comienzo de un siglo marcado por conflictos y cambios. Pero en medio de este panorama de devastación y desesperanza surge un destello de humanidad, un misterio que aún hoy, un siglo después, nos conmueve y nos invita a reflexionar. Nos adentraremos en las trincheras húmedas y frías, hogar de miles de soldados, hombres que dejaron atrás sus hogares, sus familias, sus sueños, para enfrentarse a un enemigo a menudo desconocido pero siempre temido. Hablaremos de cómo, en una noche fría de invierno, el sonido de las balas y los cañones dio paso a algo inesperado: cánticos, risas y un partido de fútbol. En este episodio exploraremos el misterio de la Nochebuena de 1914, una noche donde la guerra dio una pausa y la fraternidad, la compasión y el espíritu navideño brillaron en medio de la oscuridad. Juntos descubriremos historias personales de aquellos soldados, voces que a pesar del tiempo aún tienen mucho que decirnos. ¿Cómo es posible que en medio de uno de los conflictos más brutales de la historia, enemigos declarados decidieran compartir un momento de paz y de camaradería? ¿Qué nos enseña este evento sobre la naturaleza humana y sobre la guerra y la paz? Así que, como decía antes, preparaos para una historia que, aunque ya es centenaria, más que centenaria, sigue siendo relevante en nuestro tiempo.
Una historia que nos muestra que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la humanidad puede encontrar su camino. Bienvenidos de nuevo a Ilustres Anónimos y al misterio de la Nochebuena de 1914. Pues ese va a ser el tema de hoy, la Nochebuena de 1914. Pero dejadme, para que lo entendamos todos, para que sepamos, todos sabemos mucho de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo es el evento del siglo XX del que más sabemos, pero es verdad que debido a que la segunda, pues eso, fue la segunda, la primera como que ha pasado más desapercibida, ¿no? Entendedme, en cuestión de saber, ¿no? Qué pasó, qué no pasó y los motivos, ¿no? Dejadme que ponga un poco de contexto. La Primera Guerra Mundial, conocida en su tiempo como la Gran Guerra, fue un conflicto que redefinió el mundo tal y como lo conocíamos. Para entender el misterio y la magia de la Nochebuena de 1914, primero debemos comprender el escenario en el que se desplegó. Esta guerra no fue un evento aislado, sino el resultado de tensiones acumuladas durante décadas. El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa Sofía fueron asesinados en Sarajevo por un nacionalista serbio bosnio, Gavrilo Princip. Este acto desencadenó una serie de eventos que en pocas semanas llevaron a Europa a una guerra total. Austria-Hungría, buscando castigar a Serbia por el asesinato, encontró un aliado en Alemania. Serbia, por su parte, buscó el apoyo de Rusia. El asesinato en Sarajevo desató una reacción en cadena en el sistema de alianzas europeo. Por un lado, las potencias centrales, compuestas principalmente por Alemania y Austria-Hungría, y por otro, la Triple Entente, conformada por Francia, Rusia y el Reino Unido. Estas alianzas no eran nuevas, habían sido formadas a lo largo de años debido a rivalidades coloniales, disputas territoriales y carreras armamentísticas. En 1914, Europa era un barril de pólvora listo para explotar. Las naciones del continente habían experimentado un periodo de relativa paz y prosperidad, conocido como la Belle Époque. Pero bajo esta superficie se ocultaban tensiones nacionalistas, competencias imperiales y desconfianzas mutuas. Las potencias europeas, armadas hasta los dientes y con un exceso de confianza en sus capacidades militares, estaban más que preparadas para la guerra. Tras el asesinato del archiduque, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia el 28 de julio de 1914. Este acto desencadenó una reacción dominó. Rusia, aliada de Serbia, comenzó a movilizarse contra Austria-Hungría. Alemania, a su vez, declaró la guerra a Rusia el 1 de agosto y a Francia el 3 de agosto. El Reino Unido, comprometido con la defensa de Bélgica, declaró la guerra a Alemania el 4 de agosto. Lo que inicialmente se pensó que sería una guerra corta y decisiva, rápidamente se convirtió en un estancamiento. Las expectativas de una victoria rápida fueron reemplazadas por la dura realidad de una guerra de trincheras. Para finales de 1914, el frente occidental se había convertido en un laberinto de trincheras que se extendía desde el Canal de la Mancha hasta la frontera suiza. La guerra de trincheras era algo nuevo y terriblemente eficaz en términos defensivos. Las líneas del frente apenas se movían, mientras millones de hombres vivían en condiciones inhumanas, enfrentándose a un enemigo igualmente atrapado en esta macabra danza de muerte. La Primera Guerra Mundial fue testigo de la introducción de nuevas y terribles tecnologías. Las ametralladoras, los gases venenosos y los tanques transformaron el campo de batalla en un infierno de acero y fuego. El cielo también se convirtió en un campo de batalla con el nacimiento de la guerra aérea. Estas innovaciones, lejos de acortar la guerra, solo sirvieron para aumentar el número de muertos. La guerra no solo se libraba en los campos de batalla, afectó a las sociedades enteras. La guerra total significó que todos los recursos de las naciones en guerra fueran dedicados al esfuerzo bélico. Las mujeres entraron en la fuerza laboral en números sin precedentes, reemplazando a los hombres que luchaban en el frente. La censura y la propaganda se convirtieron en herramientas clave para mantener la moral y el apoyo a la guerra. El costo humano de la Primera Guerra Mundial fue inmenso. Millones de soldados y civiles murieron.
Una generación de jóvenes fue diezmada y aquellos que sobrevivieron a menudo volvieron a casa con heridas físicas y psicológicas profundas. La guerra cambió no solo el mapa de Europa, sino también el tejido social y cultural de las naciones involucradas. En este contexto, la historia de la Nochebuena de 1914 adquiere un significado aún más profundo. En medio de una de las guerras más brutales y deshumanizantes de la historia, un acto de humanidad y fraternidad brilló en la oscuridad. Esta historia, a la que nos adentraremos en los próximos segmentos, es un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, la esperanza y la compasión pueden encontrar un camino. Eso es más o menos el contexto de lo que fue la Primera Guerra Mundial, el desencadenamiento con la muerte del archiduque y bueno, pues las sucesivas declaraciones de guerra de unos países para con los otros, ¿no? Bueno, estamos hablando de eso, de una guerra que innovó en el sentido de que, bueno, como decía, se introdujeron muchas innovaciones tecnológicas, ¿no? Se dejó un poco el caballo atrás, aunque se siguió utilizando los caballos y las bayonetas y, bueno, ese tipo de armas para traducir y traducirlo en este caso en ametralladoras y en tanques y en aviones y bueno, los inicios, ¿no? de lo que sería más adelante las guerras que ahora todos conocemos, ¿no? Las guerras modernas. Vamos a seguir. La vida en las trincheras de la Primera Guerra Mundial fue una experiencia que definió y desgarró una generación. Los soldados, muchos de ellos jóvenes, apenas salidos de la adolescencia, se encontraron inmersos en un mundo de lodo, sangre y miedo, un escenario que contrastaba agudamente con las promesas de gloria y honor con las que habían sido reclutados. Las trincheras, cavadas a lo largo del frente occidental, eran laberintos de barro y madera, hogares improvisados en la tierra. Estos angostos pasajes se llenaban de agua durante las lluvias, haciendo que los soldados vivieran constantemente mojados y fríos. Las ratas y los piojos eran compañeros constantes, y las enfermedades, como la fiebre de trinchera y la disentería, eran muy comunes. El sonido del cañoneo era constante y el miedo a un ataque por sorpresa siempre estaba presente. Los soldados pasaban sus días realizando tareas rutinarias bajo el peligro constante de los francotiradores o el fuego de artillería. Las tierras de nadie, espacios entre las trincheras enemigas, eran zonas mortales cubiertas con alambre de púas y cráteres causados por las bombas. El impacto psicológico de esta vida era profundo. Muchos soldados sufrieron lo que entonces se llamaba el shock de trinchera, conocido hoy como trastorno de estrés postraumático. Este trastorno de estrés postraumático se manifestaba como temblores, pesadillas, fatiga y un estado de alerta constante. La desesperación y el miedo eran compañeros continuos y la moral a menudo era baja. Los momentos de combate intenso, como los asaltos a las trincheras enemigas, eran experiencias traumáticas marcadas por el caos, el ruido ensordecedor y la visión de compañeros caídos. Muchos soldados regresaron a casa con cicatrices psicológicas que duraron toda la vida, una generación marcada por los horrores de la guerra. Sin embargo, como decía antes, en medio de este sombrío panorama persistía un espíritu humano inquebrantable. Los soldados encontraban consuelo y camaradería entre ellos, forjando lazos fuertes en las adversidades compartidas. Las cartas de familiares y seres queridos eran tesoros preciados y las pequeñas rutinas diarias se convertían en actos de resistencia contra la desesperación. La música, ya fuera a través de canciones improvisadas o de pequeños instrumentos llevados a las trincheras, eran una vía de escape emocional. Las historias, los chistes y los recuerdos de casa eran compartidos alrededor de fogatas improvisadas, creando momentos de normalidad en un mundo anormal. Los actos de bondad y compasión también eran comunes. Los soldados a menudo mostraban misericordia hacia los heridos enemigos, y había ocasiones en que se acordaban treguas informales para recuperar cuerpos de las tierras de nadie. Estos actos reflejaban un entendimiento compartido de la humanidad común, incluso en medio del conflicto. Mientras tanto,
Los líderes militares y políticos a menudo estaban desconectados de las realidades del frente. Las decisiones se tomaban en cuarteles alejados de las trincheras y la visión romántica de la guerra prevalecía en los discursos y la propaganda. Este contraste entre la realidad de los soldados y la percepción de los líderes era una fuente de frustración y resentimiento. En este escenario de desesperanza, la resiliencia del espíritu humano era notable. Los soldados enfrentados a la muerte y la desolación encontraban maneras de mantener viva la esperanza y la humanidad. La Nochebuena de 1914 es un ejemplo extraordinario de esta resiliencia, un momento en el que la humanidad brilló en medio de la oscuridad de la guerra. Vamos a hablar de la Nochebuena de 1914, que es el tema principal. Se me hace duro pensar en todas esas imágenes, ¿no?, que describía en las trincheras, ¿no?, chavales, niños, hombres, todo tipo de personas, ¿no?, metidas en esas trincheras, pasando frío, pasando hambre, pasándolo mal al final, ¿no?, sea cual sea, ¿no?, el motivo. Y buscando, ¿no?, la manera de encontrar consuelo, ¿no?, en los compañeros, en las historias, en los chistes cuando cabía la opción de hacerlos. O bueno, es un escenario que a día de hoy los que no hemos tenido que sufrir los horrores de una guerra no podemos, yo creo, que ni siquiera imaginarnos, ¿no? Pero bueno, como decía, vamos a pasar a la Nochebuena de 1914. En medio de la Primera Guerra Mundial, esta Nochebuena de 1914 es recordada como un sorprendente y emotivo paréntesis en uno de los conflictos más brutales de la historia humana. En esta noche especial, un evento inesperado se desarrolló a lo largo del frente occidental, un evento que mostró la resiliencia del espíritu humano incluso en medio de la oscuridad de la guerra. Imaginaos esto: la noche del 24 de diciembre de 1914, el frente occidental, que se extendía desde Bélgica hasta Suiza, era un paisaje desolado de trincheras, alambre de púas y campos de batalla devastados. Los soldados de ambos bandos, exhaustos por meses de lucha continua, estaban atrincherados, enfrentando no solo al enemigo, sino también al crudo invierno. El primer signo de que esta Nochebuena sería diferente vino en forma de canciones. En varios puntos del frente, los soldados alemanes comenzaron a decorar sus trincheras con velas y árboles de Navidad. Luego, en la quietud de la noche, comenzaron a cantar villancicos. Las voces cruzaban el terreno de nadie y llegaban a las trincheras británicas y francesas. Entre los villancicos, Stille Nacht, Noche de Paz, resonaba con una potencia particular, conocida y querida por todos, independientemente del idioma. Sorprendidos pero emocionados, los soldados británicos y franceses respondieron. Empezaron a cantar sus propios villancicos, creando un concierto espontáneo y multinacional en medio de la guerra. Este intercambio de música fue el primer paso hacia algo que parecía imposible: la fraternidad en medio del conflicto. A medida que la noche avanzaba, se desarrolló una tregua no oficial. En varios sectores del frente, los soldados comenzaron a salir de sus trincheras, al principio con cautela, pero luego con más confianza. Lo que comenzó con cantos llevó a gritos de saludos y finalmente a encuentros en la tierra de nadie. En esta tierra de nadie, un espacio que horas antes había sido un escenario de muerte, los soldados se encontraron cara a cara. En lugar de armas llevaban regalos, cigarrillos, raciones de comida, botones de uniformes e insignias que se intercambiaban entre los hombres, que hasta ese momento eran enemigos. Se compartían fotografías de seres queridos y se contaban historias de hogares lejanos. En esos momentos, las diferencias y animosidades se disolvieron, reemplazadas por una comprensión compartida de la humanidad. Uno de los momentos más emblemáticos de esa noche fue un partido de fútbol improvisado. En un campo de Ypres, en Bélgica, se usaron gorras y cascos para marcar las porterías, y un balón de fútbol, según cuentan algunos, apareció misteriosamente. Alemanes y británicos jugaron juntos en un partido marcado más por la camaradería que por la competencia. Aunque los detalles exactos y el marcador del juego han sido perdidos
en el tiempo, la importancia del evento trasciende los hechos concretos. Fue un acto simbólico de paz y fraternidad. En algunos sectores se celebraron misas y servicios religiosos conjuntos. Soldados de diferentes creencias y nacionalidades se unieron para orar y recordar a aquellos que habían caído. Este acto de fe compartida era un poderoso recordatorio de que, a pesar de las diferencias nacionales y religiosas, existía una conexión espiritual común. Para muchos de los soldados involucrados, la tregua de Navidad fue un poderoso recordatorio de su humanidad compartida. Testimonios de la época reflejan la alegría y el asombro que sintieron al experimentar momentos de paz y normalidad en un entorno tan brutal y devastador. Muchos escribieron cartas a casa, describiendo con asombro los eventos de esa noche, expresando su sorpresa y esperanza. Para ellos, la tregua fue un oasis de calma y humanidad. Pero no todos vieron la tregua con buenos ojos. Muchos oficiales y mandos superiores estaban preocupados por los efectos de la fraternización en la moral combativa de las tropas. Temían que eventos como estos pudieran socavar el esfuerzo de guerra y disminuir la voluntad de luchar de los soldados. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los oficiales de menor rango que compartían las trincheras con sus hombres participaron o permitieron estos encuentros, comprendiendo la necesidad humana de conexión y alivio en medio del caos de la guerra. Desafortunadamente, esta tregua no oficial fue breve. En algunos lugares duró la noche, en otros se extendió hasta el día de Navidad e incluso en casos aislados hasta Año Nuevo. Pero finalmente, los soldados tuvieron que volver a sus trincheras, retomar sus armas y reanudar el combate. La guerra continuó con su curso cruel e implacable. La tregua de Navidad de 1914 tiene un significado profundo. En primer lugar, muestra la capacidad de los seres humanos para encontrar momentos de paz y comprensión mutua, incluso en las circunstancias más terribles. En segundo lugar, subraya la artificialidad de la guerra. Los mismos hombres que intercambiaban regalos y jugaban al fútbol eran, bajo otras circunstancias, enemigos mortales. La memoria de la tregua de Navidad ha perdurado a lo largo de los años, convirtiéndose en un símbolo potente de esperanza y humanidad. Ha sido tema de libros, películas, canciones y obras de teatro, cada una explorando la complejidad y el significado de este evento. La tregua es recordada no como un acto de heroísmo bélico, sino como un momento de paz y fraternidad, un recordatorio de lo que compartimos como seres humanos. Mientras reflexionamos sobre la Nochebuena de 1914, nos enfrentamos, a preguntas fundamentales sobre la guerra, la paz y la naturaleza humana. ¿Qué nos dice este evento, sobre nuestra capacidad para la compasión y la empatía? ¿Cómo podemos reconciliar estos actos de fraternidad con la brutalidad y el horror de la guerra que los rodeaba? La tregua de Navidad nos desafía a recordar que incluso en los tiempos más oscuros existe la posibilidad de luz, esperanza y humanidad. Pues esa es un poco la historia, de la Nochebuena de 1914. Imaginaros, Imaginaros el estar, matándote, literal, horas antes, de forma espontánea y de forma la forma más humana posible, que si algo somos humanos. Parar, porque hoy es villancicos, porque hoy es noche de paz, y unirte, a esos cánticos y acabar, confraternizando con el enemigo, nunca mejor dicho. Y también, la dureza de que eso dure unas horas y luego tener que volver a matarte. Es cuanto menos complicado de entender y de ver, ¿no? Pero bueno, hay historias personales, hay anécdotas de estos soldados, como decía, se compartieron cartas, se mandaron cartas y os he traído algunas de ellas. La Nochebuena de 1914 no solo fue un evento histórico notable, sino también un mosaico de historias personales, como decía antes, cada una contando un relato humano profundo.
Estas anécdotas, extraídas de diarios y cartas de soldados, nos ofrecen una ventana íntima a las experiencias de aquellos que vivieron este momento único. Un soldado alemán, Friedrich, escribe. Realmente Friedrich lo que hace es que describe en su diario cómo comenzaron a decorar sus trincheras con pequeñas velas y fragmentos de árboles de Navidad. Escribe sobre la emoción y la nostalgia que sentía recordando las Navidades en su hogar en Alemania. La noche empezó con canciones típicas alemanas y pronto escucharon a los británicos responder. Friedrich habla de su sorpresa y alegría al escuchar Noche de Paz en inglés desde el otro lado. Charles, otro soldado británico, relata en una carta a su familia cómo, impulsado por una mezcla de curiosidad y deseo de paz, salió de su trinchera. Describe el nerviosismo inicial y la incredulidad al ver que los soldados alemanes se acercaban también. Charles intercambió en este caso un sombrero por una botella de vino alemán y compartió historias sobre su vida en Londres. La carta refleja su asombro y confusión emocional sobre la fraternización con el enemigo. Etienne, un soldado francés, escribió en su diario sobre un partido de fútbol. Aunque no participó, observó desde una distancia segura. Describe cómo los soldados usaron una lata como balón y cómo por un breve momento el juego borró las líneas del conflicto. Habla del juego con una mezcla de alegría y melancolía, reflexionando sobre lo absurdo y lo trágico de la guerra. Karl, un sargento alemán, cuenta en sus memorias la noche alrededor de una fogata improvisada. Junto a soldados británicos y franceses intercambiaron historias, cantaron villancicos y hablaron sobre sus familias. Karl menciona un soldado británico que tocaba su armonio y cómo eso le recordó a su hermano, un músico quien había muerto al inicio de la guerra. El padre de John, un capellán británico, en sus cartas describe un servicio religioso conjunto. Habla de la extraña mezcla de uniformes en la congregación improvisada y de cómo durante esos momentos las diferencias parecían desaparecer. El padre John menciona su sermón sobre la paz y la fraternidad y cómo al final del servicio soldados de ambos bandos se acercaron para agradecerle. Iván, un soldado ruso, no venía del frente occidental, escribe sobre un breve cese del fuego en el frente oriental. Describe la extraña tranquilidad de la noche de Navidad y su breve interacción con un soldado austrohúngaro. Iván habla del regreso a la realidad de la guerra con una sensación de pesar, sabiendo que la tregua era solo temporal. James, un soldado británico, en una carta a su hermana, reflexionaba sobre la tregua. Escribe sobre su lucha interna al reconciliar los momentos de fraternidad con el deber de luchar. James menciona su esperanza de que tal vez, y solo tal vez, la guerra termine pronto y puedan volver a vivir en paz, una esperanza inspirada por los eventos de esa Nochebuena. Otto, un veterano alemán, años después de la guerra, escribe sus memorias. Dedica un capítulo entero a la Nochebuena de 1914, recordando cómo por un breve momento vio la humanidad en sus enemigos. Otto reflexiona sobre cómo ese evento cambió su percepción de la guerra y de la vida, y cómo, a pesar del tiempo y de las cicatrices dejadas por la guerra, esa noche sigue siendo un recuerdo luminoso en su memoria. En su diario, William, un oficial británico en este caso, que inicialmente se opuso a la tregua, describe su cambio de actitud. Al ver la alegría y la normalidad de sus hombres, comienza a cuestionar la naturaleza de la guerra y su propósito. Escribe sobre la confusión y el conflicto interno que sintió y cómo, a pesar de su deber, no pudo evitar sentir esperanza durante esa noche. Thomas, un joven soldado australiano que se encontraba en un hospital de campaña, escribe sobre cómo escuchó historias de la tregua. Aunque no participó directamente, las narraciones de los demás le dieron una perspectiva diferente sobre el enemigo. En su diario expresa un deseo de paz y comprensión, inspirado por los actos de fraternidad que escuchó durante esa noche. Son un poco algunas, ¿no?, de
las historias, ¿no?, que compartieron los diferentes soldados, oficiales y demás de la guerra, ¿no?, de aquella Nochebuena de 1914. Bueno, es siempre duro, ¿no?, saber, ¿no?, que algunos de ellos a lo mejor nunca volvieron a casa. Incluso algunos ya habían perdido a alguien, ¿no?, en la guerra, y bueno, pues como a eso daba un poco un hálito, ¿no?, de luz, ¿no?, a todo, ¿no?, para con ese deseo, ¿no?, de recuperar la paz. La tregua de Navidad de 1914, un fenómeno inesperado, como decía antes, y emotivo en la Primera Guerra Mundial, dejó un impacto duradero y significativo en los soldados como en la percepción general del conflicto. Este breve periodo de fraternidad entre enemigos en el frente occidental es un ejemplo potente de la complejidad de la naturaleza humana y las condiciones y contradicciones inherentes a la guerra. El impacto más inmediato y evidente de la tregua fue en los soldados que participaron directamente en ella. Durante unas horas, el campo de batalla se transformó en un lugar de confraternización pacífica. Los soldados, que normalmente estaban enfrascados en una lucha mortal, compartieron momentos de humanidad, intercambiaron regalos, cantaron villancicos e incluso jugaron al fútbol, como contaba antes. Estos actos de fraternidad proporcionaron un alivio psicológico significativo de las tensiones y horrores de la guerra, ofreciendo un breve escape de la realidad de la vida en las trincheras. La tregua desafió y cambió la percepción tradicional del enemigo. Para muchos soldados, el enemigo ya no era una figura abstracta y deshumanizada, sino una persona con rostro, nombre y emociones similares. Al ver que los soldados enemigos también extrañaban sus hogares, tenían familias y compartían tradiciones navideñas similares, se erosionaron las barreras ideológicas y nacionales que los separaban. Este reconocimiento de la humanidad compartida tuvo un impacto profundo y duradero en la forma en que muchos soldados veían el conflicto. La experiencia de la tregua llevó a muchos soldados a reflexionar sobre la naturaleza de la guerra y la posibilidad de la paz. Este evento fue una demostración de que la paz era posible, incluso en las circunstancias más improbables. Para algunos esto generó esperanza, mientras que para otros provocó una sensación de melancolía y desilusión, al ser conscientes de que debían volver a una lucha que ahora parecía aún más absurda y sin sentido. Los mandos superiores, tanto de los aliados como de las potencias centrales, reaccionaron en su mayoría con preocupación y desaprobación ante la tregua. Temían que estos actos de fraternidad socavaran la moral combativa de los soldados y debilitaran la disposición para luchar. En respuesta, muchas unidades fueron rotadas y se establecieron medidas más estrictas para prevenir futuras fraternizaciones. La tregua fue vista no como un momento de esperanza, sino como una amenaza para la eficacia militar. Bueno, ya sabemos que los que no están en el campo de batalla, los mandos superiores, vamos a dejarlo, ¿no? Si se jugaran ellos su vida, otro gallo cantaría. Para muchos de los soldados que participaron en la tregua, el evento tuvo un impacto duradero en sus vidas y perspectivas. La experiencia de compartir un momento de paz con el enemigo les hizo cuestionar las motivaciones y justificaciones de la guerra. En sus memorias y cartas posteriores, muchos expresaron sentimientos de desilusión y el cinismo sobre el conflicto y reflexionaron sobre la posibilidad de una resolución pacífica. La noticia de la tregua se filtró también gradualmente a la sociedad civil. En algunos, a través de cartas, ¿no?, de soldados y reportajes limitados en la prensa. En algunos sectores, que es lo que iba a comentar, la historia de la tregua inspiró un debate sobre la naturaleza de la guerra y la posibilidad de una paz negociada. Sin embargo, en muchos casos, la censura y el control de la información limitaron la difusión de la historia, manteniendo el enfoque en el esfuerzo de guerra y la demonización del enemigo. En el frente doméstico, la tregua fue recibida con una mezcla de asombro, admiración y en algunos casos consternación. Mientras que algunos vieron en ella un rayo de esperanza y un potencial camino hacia la paz, otros la consideraron un acto de traición a la patria y un debilitamiento del espíritu nacional. La tregua planteó preguntas difíciles sobre la moralidad de la guerra y la posibilidad de reconciliación con el enemigo.
A pesar de este impacto emocional y psicológico, la tregua de Navidad no tuvo un efecto duradero en el curso general de la guerra. Las hostilidades se reanudaron, a menudo con renovada intensidad. Sin embargo, el evento dejó una marca indeleble en la memoria colectiva, sirviendo como un poderoso recordatorio de la humanidad compartida incluso en tiempos de división extrema. La tregua de Navidad de 1914 ha sido recordada y conmemorada en numerosas formas a lo largo de los años. Se ha convertido en un símbolo de paz y fraternidad humana, destacando la posibilidad de comprensión y empatía incluso en las circunstancias más adversas. Ha inspirado obras de arte, literatura, películas y ceremonias conmemorativas, cada una reflejando la complejidad y la importancia simbólica del evento. La tregua de Navidad, para concluir, de 1914, representa un momento único en la historia militar y humana. Más allá de su impacto inmediato en los soldados y en el desarrollo de la guerra, el evento ha tenido un legado duradero en la manera en que entendemos la guerra y la posibilidad de paz. Esta breve pausa en la hostilidad es un recordatorio potente de que, incluso en medio del conflicto más amargo, la humanidad y la compasión pueden encontrar un camino. La tregua desafía nuestras nociones convencionales sobre la guerra y la enemistad, ofreciendo una lección atemporal sobre la naturaleza humana y la capacidad de encontrar la esperanza en la oscuridad. Pues ha sido más o menos lo que se podría, ¿no?, decir de la Nochebuena de 1914, ¿no? Y cómo caló, ¿no?, en la sociedad civil y bueno, en el resto de la gente, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir y vamos a ver si en algún momento vamos acabando, que si no lo hago muy largo. Y bueno, voy a pasar un poco a reflexiones, ¿no?, y a citas históricas sobre el tema, ¿no? La Nochebuena de 1914 en el frente occidental de la Primera Guerra Mundial, como decía antes, ofrece una oportunidad excepcional para reflexionar sobre la naturaleza contradictoria de la humanidad, particularmente en lo que respecta a nuestra capacidad para alternar entre la violencia y la compasión. Esta pausa en el combate, donde la paz y la fraternidad florecieron brevemente en medio de una de las guerras más devastadoras de la historia, nos hace cuestionar y explorar profundamente la psique humana y nuestra inclinación hacia la paz y la violencia. La tregua de Navidad ilustra vívidamente la dualidad de la naturaleza humana. Por un lado vemos la capacidad para la violencia extrema y la destrucción que caracteriza la guerra. Por otro, observamos una profunda tendencia hacia la compasión, la empatía y la conexión. Esta dualidad plantea preguntas fundamentales. ¿Qué es lo que nos lleva a la guerra? ¿Y qué es lo que incluso en medio del conflicto nos impulsa a buscar la paz y la conexión con el otro? Las acciones y decisiones humanas son profundamente influenciadas por nuestro entorno y circunstancias. La guerra, en su estructura de mando, propaganda y la deshumanización del enemigo, fomenta una mentalidad que justifica la violencia. Sin embargo, la tregua de Navidad demuestra que incluso en este contexto, la compasión y el deseo de conexión no se extinguen por completo. Cuando se presentó la oportunidad, los soldados optaron por la paz, aunque fuera de forma momentánea, revelando una inclinación subyacente hacia la fraternidad. El evento de la Nochebuena de 1914 resalta el poder de la empatía. Al interactuar cara a cara, los soldados pudieron ver a sus enemigos como individuos con sueños, familias y esperanzas similares a los suyos. Esta comprensión mutua disminuyó temporalmente el impulso de la violencia. Este fenómeno sugiere que la empatía podría ser una herramienta poderosa en la prevención de conflictos y en la búsqueda de soluciones pacíficas. La tregua también plantea la cuestión de cómo las circunstancias extraordinarias pueden catalizar actos de compasión inesperados. En el caso de la Primera Guerra Mundial, la festividad de la Navidad proporcionó un contexto común que trascendió las divisiones nacionales y militares. Esto sugiere que, en situaciones menos extremas, fomentar experiencias y entendimientos compartidos podría ser clave para construir puentes de paz.
Otra lección importante de la tregua es la resiliencia del espíritu humano. A pesar del desgaste emocional y físico de la guerra, los soldados fueron capaces de encontrar dentro de sí mismos la capacidad para actos de generosidad y fraternidad. Esto demuestra que incluso en los entornos más adversos, la humanidad puede prevalecer sobre la hostilidad. La memoria y la reflexión sobre eventos como la tregua de Navidad tienen un papel crucial en la forma en que entendemos y procesamos la relación entre la paz y la violencia. Al recordar y conmemorar estos eventos de compasión, fortalecemos colectivamente nuestra inclinación hacia la paz y la empatía. Esta memoria colectiva actúa como un recordatorio de lo que es posible cuando priorizamos nuestra humanidad compartida. Por último, la tregua subraya la importancia de la educación y la cultura de paz. Fomentar la comprensión, la empatía y el diálogo en todas las etapas de la educación y a través de los medios culturales puede ser fundamental para construir sociedades más pacíficas. La historia de la tregua de Navidad puede servir como un poderoso ejemplo educativo para enseñar sobre la complejidad de la guerra y la paz y la capacidad innata del ser humano para la compasión y la conexión. Pues esas han sido un poco las reflexiones, ¿no? que podemos sacar de esta Navidad, noche de Nochebuena de 1914. Ha sido, bueno, incluso para muchos historiadores, ¿no? Ha sido, bueno, algo que tener en cuenta, algo que destacar. Se podría decir de todo, ¿no? Al final es un evento que, bueno, por bueno o malo que parezca, ha pasado como muy desapercibido, ¿no? No es un tema que se sepa mucho, no es una cosa de la que se hable mucho, ¿no? Al final es más importante hablar de la guerra que hablar de momentos de paz. Pero bueno, hay dos escritores, sobre todo Margaret Macmillan y Christopher Clark, tienen libros sobre la Primera Guerra Mundial. Margaret Macmillan, básicamente en su obra sobre la Primera Guerra Mundial, dice algo así como que la guerra, a pesar de su brutalidad, no puede anular nuestra naturaleza común. La tregua de Navidad fue un momento donde la humanidad prevaleció sobre el conflicto, recordándonos que incluso en medio de la violencia más extrema hay un anhelo de paz y comprensión. Y es que queda claro, al final somos humanos, como decía antes, somos más que humanos, somos superhumanos, ¿no? Y bueno, pues cuando sufrimos, cuando reímos y cuando lloramos, ¿no? Y al final, bueno, pues estas cosas son inevitables, ¿no? Christopher Clark lo mismo, ¿no? Sobre el impacto de la tregua, habla de que la tregua de Navidad no cambió el curso de la guerra, pero cambió a quienes la vivieron. Es un testimonio de la capacidad de los soldados para retener su humanidad en medio de la inhumanidad. Este evento plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza del conflicto y la posibilidad de entendimiento entre enemigos. Básicamente, lo que vienen a decir, de lo que vienen a hablar, es que fue una guerra absurda. Y entiéndase, no quiero tampoco quitarle peso ni hierro a nada, ¿no? Pero fue una guerra absurda en boca de sus propios protagonistas, ¿no? Nadie terminaba de entender, ¿no? Como todas las guerras, ¿no? Al final todas las guerras acaban siendo absurdas, ¿no? Y suele ser por la necesidad de alguien de querer ser más que otro alguien, o de querer tener más territorios, o de querer tener más poder, ¿no? Al final podemos resumir prácticamente todas las guerras en eso, ¿no? Pero bueno, si tenéis ocasión, lo que decía Margaret Macmillan y este otro escritor, Christopher Clark, pues si les echáis un vistacillo, tienen libros muy interesantes sobre la Primera Guerra Mundial. Y así, para ir acabando, si queréis saber más, os he traído también cosas, ¿no? Recuerdos, conmemoraciones y, bueno, ejemplos y análisis. Sobre la tregua de Navidad, ¿no? Al final, lo que ha hecho esta tregua es capturar la imaginación de artistas, escritores, cineastas y músicos, convirtiéndose en un tema recurrente en la cultura popular. Este evento histórico ha sido retratado en una variedad de medios, cada uno ofreciendo una perspectiva única y reflexiva sobre la paz, la humanidad y el espíritu de fraternidad. Y tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, tenemos en cine y televisión, tenemos Joyeuse Noel, no sé si se dice así, de 2005. Es una película dramática
que quizás es el retrato más famoso de la tregua. A través de sus personajes ficticios, la película explora las emociones y circunstancias que llevaron a los soldados a fraternizar con el enemigo. Su representación emotiva y su enfoque en la humanidad común han dejado una impresión duradera en la audiencia. Y también tenemos varios documentales, ¿no?, que han abordado la tregua, combinando análisis históricos con relatos personales, como he hecho yo antes. Estos trabajos ofrecen, al final una perspectiva más factual y detallada del evento, resaltando su importancia histórica y su impacto emocional. En la literatura, numerosos autores han incorporado la tregua en obras de ficción. Estos relatos suelen centrarse en las experiencias personales de los soldados y el contraste, ¿no?, de la brutalidad de la guerra y la humanidad de la tregua. Y también poetas han encontrado en la tregua una fuente de inspiración para reflexionar sobre la guerra y la paz. Los poemas inspirados en este evento a menudo destacan la ironía y la tristeza de un momento de paz en medio de un conflicto tan destructivo. Y en la música igual, muchos músicos han escrito canciones sobre la tregua, ¿no?, abarcando desde géneros que van desde el folk hasta el rock, ¿no? Sobre todo destaca la emotividad del evento, enfocándose en la sorpresa y la alegría de la fraternización, así como en la tristeza de su final. Igual que en obras sinfónicas y corales, ¿no?, que se han creado piezas, ¿no?, que capturan la complejidad y la profundidad emocional de la tregua. En la pintura y en la fotografía, por supuesto, también, ¿no? O sea, hay exposiciones, hay pinturas y esculturas, ¿no?, que capturan estos momentos de fraternización o retratan las emociones de los soldados, ¿no? Es una forma de proporcionar representación visual, ¿no?, que nos invita a todos a la reflexión. No hay muchas fotografías, cierto es, contemporáneas de la tregua, porque, pues por la época que era, ¿no?, inicios del siglo XX, pero muchos fotógrafos modernos han recreado escenas del evento, ¿no? Estas imágenes, junto con, pues como decía antes, con exposiciones de arte temáticas, ofrecen una perspectiva visual y más completa y educativa sobre el evento. Y mucho más. Hemos también en teatro y danza, que también ha habido obras, ¿no? La danza igual, también se han hecho obras sobre la danza, sobre la tregua, perdón. La tregua en Navidad también es un tema popular en estudios históricos y de paz. Al final los académicos analizan este evento para entender mejor la naturaleza de la guerra, la psicología del soldado y las posibilidades de paz y fraternización en conflictos. Igual que en el material educativo, en las escuelas la tregua ya se utiliza como caso de estudio en clases de historia, ética y literatura. A través de este evento, pues los estudiantes aprenden un poco más sobre la Primera Guerra Mundial y exploran temas más amplios de conflicto, empatía y resolución pacífica de disputas. Y cómo no, pues también aparece, ¿no?, en medios digitales, videojuegos e incluso en simulaciones, ¿no? Tienen en todos aquellos que son de temática bélica, pues también han incorporado la tregua como parte de la narrativa, ¿no?, como eventos especiales dentro de lo que sería la historia del juego, ¿no? La tregua, y ya acabando de verdad, la tregua de Navidad de 1914 es un poderoso recordatorio de la importancia de la fraternidad y la paz. Este evento histórico destaca cómo, incluso en medio de los horrores de la guerra, la humanidad puede encontrar un camino hacia la compasión y el entendimiento. La fraternidad mostrada durante esta breve tregua proporciona lecciones valiosas sobre la esperanza y la naturaleza humana, relevantes tanto en el contexto histórico como en el contemporáneo. La tregua nos enseña que la fraternidad no es solo un ideal utópico, sino una posibilidad real, e incluso en circunstancias extremadamente adversas, los soldados, los de lados opuestos, inmersos en una guerra brutal, encontraron la capacidad de ver más allá de las ideologías y las divisiones nacionales, reconociendo su humanidad compartida. Este acto de fraternidad rompió las barreras del odio y el prejuicio, aunque solo fuera por un breve momento. La tregua de Navidad resalta el poder de la humanidad común. El compartir villancicos, regalos y juegos, los soldados demostraron que los lazos humanos pueden superar las divisiones más profundas. Este evento sirve como un recordatorio de que en el núcleo de nuestro ser hay una búsqueda común de conexión, comprensión y paz.
El hecho de que la tregua ocurriera en uno de los periodos más oscuros de la historia moderna es un testimonio del espíritu indomable de esperanza. Demuestra que incluso en las situaciones más desesperadas hay espacio para actos de bondad y compasión. La tregua es un faro de esperanza mostrando que la paz es siempre posible y que la humanidad tiene la capacidad de trascender el conflicto. También nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la guerra y la paz. Muestra que la guerra, a menudo impulsada por intereses políticos y económicos, puede estar en desacuerdo con los deseos y necesidades humanas fundamentales. La tregua resalta la importancia de buscar soluciones pacíficas y el valor de la diplomacia y el diálogo en la resolución de conflictos. El hecho de que la tregua ocurriera en uno de los periodos más oscuros de la historia moderna es un testimonio del espíritu indomable de esperanza. Demuestra que incluso en las situaciones más desesperadas hay espacio para actos de bondad y compasión. La tregua es un faro de esperanza mostrando que la paz es siempre posible y que la humanidad tiene la capacidad de trascender el conflicto. La tregua también invita a reflexionar sobre la naturaleza de la guerra y la paz. Muestra que la guerra, a menudo impulsada por intereses políticos y económicos, puede estar en desacuerdo con los deseos y necesidades humanas fundamentales. La tregua resalta la importancia de buscar soluciones pacíficas y el valor de la diplomacia y el diálogo en la resolución de conflictos. Este evento histórico sigue siendo una fuente de inspiración para las generaciones actuales y futuras. Nos enseña que es crucial cultivar la fraternidad y la paz en todos los aspectos de la vida. Desde las relaciones interpersonales hasta la política internacional, la tregua nos desafía a trabajar hacia un futuro mundo donde el entendimiento y la cooperación reemplacen al conflicto y la división. Y qué lejano suena eso. La tregua de la Navidad ha dejado un legado duradero en la cultura popular, recordándonos constantemente la importancia de la fraternidad y la paz. Las películas, libros, canciones y obras de arte inspiradas en este evento no solo mantienen viva la memoria, sino que también fomentan una reflexión continua sobre cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestra vida cotidiana. La historia de la tregua es una herramienta educativa valiosa, utilizada en escuelas y universidades para enseñar sobre la Primera Guerra Mundial y temas más amplios relacionados con la paz y los conflictos. Al entender los eventos y las motivaciones detrás de la tregua, podemos fomentar una generación futura más inclinada hacia la paz y la comprensión mutua. Pues este ha sido un poco el tema. Esta Nochebuena, ¿no? De 1914, ¿no? Esta Navidad de 1914. Bueno, al final nos invita, ¿no? A eso, a cómo contribuir, ¿no? Hacia un mundo más pacífico y fraterno, tanto en nuestras comunidades locales como a nivel global. Bueno, cada acto, ¿no? o cada gesto de paz, por pequeño que sea, tiene, bueno, pues eso tiene el poder, ¿no? Al final de resonar a través del tiempo, inspirándonos a otros a seguir ese camino, ¿no? De fraternidad y humanidad. Al concluir nuestro episodio sobre la mágica Nochebuena de 1914, es esencial recapitular los puntos clave y reflexionar sobre las lecciones atemporales que nos ofrece este histórico evento. La tregua de Navidad no solo es un relato fascinante de la Primera Guerra Mundial, sino también un poderoso recordatorio de la capacidad humana para la paz y la fraternidad. Hemos comenzado el episodio contextualizando la Primera Guerra Mundial, un conflicto que redefinió el mundo a principios del siglo XX. En 1914, el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria desencadenó una serie de alianzas militares y declaraciones de guerra, sumergiendo a Europa en una batalla sin precedentes. La guerra de trincheras, la tecnología militar avanzada y la naturaleza desgarradora del conflicto marcaron profundamente a una generación. Los soldados en el frente enfrentaron condiciones extremas en las trincheras, como ya hemos contado, lidiando no solo con el enemigo, sino también con la adversidad del entorno. La vida en trincheras era una mezcla de monotonía, miedo y sufrimiento, con el constante peligro de la muerte y la presencia de enfermedades. Este contexto subraya la importancia de la fraternidad y la compasión humanas, incluso en los momentos más difíciles.
También hemos visto que, bueno, en el corazón de nuestro episodio se ha centrado en los eventos de la Nochebuena de 1914. En esta noche las armas callaron y los soldados de ambos bandos emergieron de sus trincheras para compartir un momento de paz. Intercambiaron regalos, cantaron villancicos y jugaron partidos de fútbol improvisados. Este acto de fraternidad mostró una faceta diferente de la guerra, donde la humanidad prevaleció sobre el conflicto. Hemos hablado también de las historias personales, ¿no?, de soldados que vivieron la tregua y que nos han ofrecido una perspectiva más íntima de los eventos. A través de sus diarios y cartas hemos explorado cómo estos actos de fraternidad impactaron profundamente en los soldados, cambiando su percepción del enemigo y de la guerra misma. La narrativa general de la tregua nos desafía a reflexionar sobre la naturaleza de la guerra y la posibilidad de la paz. La tregua nos invita a reflexionar sobre la compleja relación entre la paz y la violencia, nos muestra que la compasión y la empatía son posibles incluso en medio de la guerra y que la paz puede surgir en los lugares más inesperados. Este evento histórico resalta la importancia de fomentar la comprensión y la fraternidad como antídotos contra la violencia y el conflicto. Finalmente, la tregua de Navidad de 1914 nos deja lecciones atemporales sobre la naturaleza humana. Nos recuerda que incluso en los peores momentos existe la capacidad para la bondad, la comprensión y la fraternidad. La tregua es un poderoso recordatorio de que la paz es posible y de que la humanidad puede y debe esforzarse por alcanzarla, independientemente de las circunstancias. Pues eso ha sido un poco el resumen de lo que hemos visto hoy. Y ya nos queda nada más que despedirnos, casi. Y poco más. Bueno, como os digo siempre, espero que el episodio os haya gustado, que no hayáis oído mucho de esta tregua, que sea, bueno, un tema que os haya parecido innovador, ¿no? Y que hayáis conocido un poquito más, bueno, pues los derroteros, ¿no?, de la Primera Guerra Mundial y de esta tregua de la Nochebuena de 1914, la Navidad de 1914. Como digo siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por los likes, por los comentarios, por las suscripciones, por estar ahí. Definitivamente, al final, bueno, pues sois vosotros la parte más importante de Ilustres Anónimos. Vosotros, siempre lo digo, siempre lo he dicho, vosotros sois los ilustres, nuestros personajes son los ilustres y el que habla es el anónimo. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Lo que digo siempre, si os apetece darme un like, comentar, compartir este episodio con alguien que creáis al que le puede gustar, bueno, o al que necesite oírlo, ¿no? Ojalá, ¿no?, llegara este mensaje a dirigentes políticos que a día de hoy siguen haciendo la guerra, ¿no?, y que están más que predispuestos a hacer la guerra y a seguir con la guerra, ¿no? Me queda despedirme. Me gustaría hacerlo con un mensaje reflexivo y alentador. Y bueno, en esta noche, ¿no?, en Nochebuena, ¿no?, de reflexión, al concluir nuestro viaje a través del tiempo hasta aquel diciembre de 1914, recordemos que aun en los tiempos más oscuros, la luz de la humanidad puede brillar con fuerza. Este episodio de Ilustres Anónimos nos ha llevado a las trincheras heladas de la Primera Guerra Mundial, un lugar y momento donde la esperanza parecía perdida, pero donde sorprendentemente la calidad y la calidez de la fraternidad y la paz se encendió como una llama en la oscuridad. La historia de la tregua de Navidad nos enseña que a pesar de las circunstancias más adversas, la compasión y la conexión humana pueden florecer. Nos muestra que dentro de cada uno de nosotros reside una capacidad innata para superar la división y el conflicto y para encontrar puntos en común incluso con aquellos que parecen ser nuestros enemigos más acérrimos. Mientras reflexionamos sobre este evento y este momento histórico, podemos encontrar inspiración para nuestro propio tiempo. El mundo de hoy, aunque diferente en muchos aspectos, sigue enfrentándose a desafíos significativos. Guerras, conflictos, divisiones y malentendidos continúan afectando a nuestras sociedades, pero la lección de la tregua de Navidad sigue siendo relevante. La posibilidad de entendimiento, de compartir un momento de humanidad, existe siempre, incluso en los momentos más improbables.
Esta historia es un recordatorio de que no debemos perder la esperanza ni subestimar el poder de los gestos de bondad y comprensión. A veces, un simple acto de empatía puede iluminar la oscuridad y abrir caminos hacia la paz y la reconciliación. La historia nos enseña que cada uno de nosotros tiene el poder de hacer una diferencia, de aportar a un mundo más pacífico y unido. Al mirar hacia el futuro, llevemos con nosotros el espíritu de la tregua de la Navidad, que nos sirva de inspiración para buscar la paz en nuestras propias vidas, para tender puentes en medio de la división y para recordar siempre nuestra humanidad compartida. En un mundo lleno de ruido y confusión, la historia de esta tregua nos invita a encontrar momentos de silencio y reflexión para reconectar con lo que realmente importa. Así que, mientras me despido de vosotros hoy y esta noche, llevemos con nosotros no solo los hechos de la historia, sino también sus emociones y su espíritu. Que la memoria de la tregua de Navidad de 1914 nos acompañe recordándonos la importancia de la paz, la empatía y la conexión humana. Hasta el próximo episodio de Ilustres Anónimos, sigamos juntos desvelando los misterios de la historia, explorando eventos que han moldeado nuestro mundo y buscando lecciones que nos inspiren en el presente. Buenas noches, buen día, feliz Navidad, feliz Nochebuena, queridos y queridas oyentes. Que la paz esté con cada uno de vosotros, que la luz de la humanidad continúe brillando en todos vuestros y en mi corazón, hoy y siempre. Que trabajéis mucho y poco, si tenéis que trabajar, sino que disfrutéis de las vacaciones y que nos escuchamos la semana que viene, si Dios quiere, y si no, ya veremos. Hasta pronto.